Bien. Estos conceptos, el concepto de distribución primaria y distribución secundaria, están en la ley. El concepto de temporalidad está en la ley. La cesión y el compromiso de las provincias están en la ley también. ¿Cuál es la cesión? Determinados impuestos no los voy a cobrar yo, los va a cobrar centralizadamente el Estado federal. Y me comprometo a no aplicar impuestos iguales, similares, etcétera, para evitar la doble imposición. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a ver en esta ley que tuvo como asesora, incluso influyente, Harach, los profesores fueron los profesores nuestros, Casas, Corti, Padre, etcétera, que estuvieron ahí en este asesoramiento. Y la ley tiene una muy buena factura, está bien hecha, tiene muchos méritos y por eso yo quiero destacarlo. Y uno de esos méritos es haber durado hasta hoy. ¿Sí? Este es otra particularidad y lo vamos a ver cómo lo han hecho. Bien, ahora sí arrancamos con esta ley. Esta ley comienza a regir en enero de 1988. ¿Sí? Dice el artículo primero, bueno, habla el ámbito temporal de vigencia. El artículo segundo determina la masa de fondos, dice, a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse. Esta idea de principio general. Todo va a entrar en la coparticipación. Este es el principio general. Y me parece es un principio que está bien puesto donde está, ¿no? Dice, con las siguientes excepciones. Ahora vienen las excepciones. La primera no era necesario ponerla, pero está. Dice derecho de importación y exportación. ¿Por qué? Porque son propios ya por constitución del Estado federal. Dice B, aquellos cuya distribución entre la nación y las provincias esté prevista o se prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación. Habilita esta ley a que existan otros acuerdos interprovinciales y nacionales, ¿no? Esto también es un sentido de, vamos a llamarlo así, realismo de la ley, de decir, bueno, van a surgir situaciones, y vaya si surgieron después, en la cual esto quede chico, quede corto o quede muy amplio, entonces que puedan existir situaciones particulares, pero deben ser excepcionales, ¿sí? Bueno, después el C habla de los impuestos con afectación específicas. Bueno, esto también es un gran deporte nacional, decir, bueno, vamos a crear un impuesto para tal sector, los neumáticos para las rutas, tal cheque para los discapacitados, bueno, se arman situaciones que no son una buena técnica jurídica, pero que existen y muchas veces tienen un sentido temporal importante. Pero como esta gente sabía mucho, recomendó incorporar lo siguiente: cumplido el objeto de la creación de esos impuestos, si los gravámenes continuaran, sería ridículo que continuaran, pero sabemos cómo es acá. Entonces dijeron, bueno, si continúan, se coparticipan. Ustedes van a ver en las boletas de las luces, en algún servicio público, un pequeño fondo 0, no sé cuánto de lo que le cobran para construir las represas de no sé dónde. Bueno, la represa de golpe o se terminó de construir o nunca se construyó. Sin embargo, eso sigue acumulando plata que son insignificantes para cada uno de nosotros, entonces nadie la protesta. Pero en realidad, cuando vamos a juntarla, es un montón de plata. Forma parte de los problemas de competitividad nuestra, sacar de a poquito por todos lados. Pero ellos dicen, bueno, en caso que se continúe, que sería, repito, una irregularidad, que vayan al fondo coparticipable. Bueno, seguimos. También tiene que ver el C y el D con lo mismo, perdón, el D con lo mismo. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes continúan en vigencia, se incorporarán a la distribución de la ley. Dice asimismo, considérase integrante de la masa a distribuir el producido de los impuestos existentes o a crearse
que graben la transferencia o el consumo de combustibles, incluso, bueno, que también fue una cosa que después fue ampliándose, ¿sí? Artículo tercero. El artículo tercero es el artículo que podríamos denominar artículo de la distribución primaria, ¿sí? Es la distribución entre la nación y las provincias, el conjunto de provincias. Dice, el monto total recaudado a que se refiere esta ley se distribuirá de la siguiente forma. Los dos primeros son lo básico, ¿no? Dice, el 42,30% a la nación. O sea, repito lo que dije la otra vez, es muy generosa con las provincias, en el sentido de que ninguna otra ley había repartido con tanta generosidad hacia abajo. El 54,6% al conjunto de las provincias. Ahí tenemos la gran masa, se va a distribuir 42 contra 54 aproximadamente. Después habla de un 2% en el inciso C, que dice el 2% en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias. Es como una especie de fondo de reparación histórica para 4 provincias. La de Buenos Aires, que se le da el 1,57, ahí hay todo un debate entre el Partido Radical, que gobernaba la provincia en ese momento, y el Partido Justicialista, que llega hasta el discurso el otro día del presidente, que dice que durante al crearse esta ley, la provincia de Buenos Aires pierde 8%, 4%, nadie se pone de acuerdo en cuánto. Es una gran discusión entre los partidos si eso fue así o no, pero la realidad es que hay una compensación ahí porque efectivamente la provincia pierde en el arreglo de Buenos Aires. Después se incorporan Chubut con 0,14, Neuquén con 0,14 y Santa Cruz con 0,14. Eso, de alguna manera, configura un 2% de la masa que se retrae para este fondo de reparación de estas provincias. ¿Sí? Por supuesto que desde el 88 acá pasaron muchas cosas. Por ejemplo, pasó que 3 de esas provincias pasaban a ser provincias petroleras, 1 o 2 de esas provincias pasaron a exportar peces, pescado, ¿no? El producto de la pesca, y ya de alguna manera la situación cambió para esas provincias, ya pasaron a ser en algún punto provincias que no requerirían de este porcentaje, podríamos dárselo a otro, pero esto quedó congelado ahí, ¿sí? De hecho, yo creo que Chubut en este momento es la 4ª exportadora de todas las provincias, como si ponemos un ranking, dado el tema del petróleo y de la pesca, que para este momento no estaba en este grado de desarrollo en la exportación. Y por último, el inciso D, muy importante, se llama el 1% para el Fondo de Aporte al Tesoro Nacional a las provincias. Es un fondo que administra el Ministerio del Interior y después vamos a ver digamos, qué características tiene, que lo dice la ley, ¿no? Artículo 4, o sea que vemos que la distribución primaria tiene 4 ítems. Hay 2 que son los principales. Hay un tercero, que es ese 1%, es muy importante porque ayuda a provincias en problemas, y después ese fondo de reparación que le decía de 2%. El artículo 4 es el artículo de la distribución secundaria. Es cuando se toman los 24 distritos y se le va poniendo qué porcentaje le toca a cada uno. Obviamente no lo voy a leer y no espero que ustedes se vayan a acordar de todo esto. Además, si fuese el caso de una pregunta que no va a existir, lo van a tener a mano. Pero para ver magnitudes, la ventaja que tiene este artículo es que todos saben cuánto le va a tocar, ¿sí? No hay dudas. Es a Buenos Aires el 20%, 19,93%, ¿sí? Problema de Buenos Aires. Buenos Aires aporta aproximadamente el 40% de todo esto y se queda con el 20%. Ahí tenemos un problema. ¿Me comprenden? ¿Por qué?
la provincia siente que es afectada, históricamente. Catamarca 2,86, Córdoba, pim, pam, pum, van a venir todos. ¿Y qué pasa? No aparece la capital federal. ¿Está? Hay todo un reparto, pero no aparece acá la capital federal. Digo por la pregunta que hizo Luciano al principio. ¿Sí? Se van a distribuir entre lo que eran las provincias en ese momento, porque Capital Federal era el distrito federal y no tenía autonomía como lo tiene después de la Constitución del 96. ¿Sí? Entonces ahí va a ser un problema que vamos a arrastrar hasta antes de ayer. ¿Sí? Por eso lo adelanto. Entonces vamos a ver porcentajes. Porcentaje que varios dicen, ¿a qué responden esos porcentajes? Esos porcentajes no tienen más que el producido de un cierto derrotero histórico. Más o menos andaban por acá en el momento que se aprueba la ley. ¿Sí? Más una capacidad de negociación política provincia por provincia y bilateral entre el gobernador de turno y el presidente de la nación o su ministro de Hacienda. Yo les contaba, de alguna manera, la cierta habilidad del gobernador de La Rioja, que después fue presidente, para negociar siempre digamos, una mejor situación y demás, relativa frente a igual cantidad de población, etc. Pero ha habido otras también, ¿no? Que han negociado bien. Entonces, vamos a ver que esta distribución no está respondiendo a un criterio muy objetivo, responde a un criterio político de negociación y un criterio histórico. ¿Sí? Habíamos visto que la anterior ley, la del 73, sí trataba de corregir por necesidades básicas insatisfechas, por cantidad de población, etcétera, que después lo va a tomar el artículo 75, inciso 3 de la Constitución del 94. Estos elementos de la del 73. Puesto así, la ventaja que tiene es la objetividad. Te toca, vos sos mendocino, te toca 4,3. Tenemos a La Pampa en la clase, le va a tocar, déjeme ver, La Pampa 1,95. Sabemos que ese es el número. Después, ¿a qué responde? Es otro cantar. No hay criterios objetivos de reparto, pero sí hay estabilidad en la situación de que, bueno, te toca eso. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Sí. Miguel, no, ¿quién va a hablar? Bueno, sigo Una entonces. consulta. Sí, a ver, ¿quién va a hablar? No veo. Jaco, Yaco, sí. se supone que esta ley debería haber sido modificada desde la reforma del 94, ¿no? Por el Exactamente. artículo 75, inciso 2, Sí, por varios principios que establece, ¿no? Que exactamente. equidad o entre otros. Sí, sí, sí. Eso es lo que debió pasar, ¿sí? Pero no pasó. Entonces, después vamos a ver por qué no pasó, ¿sí? Que yo tengo también, ahí sí hice un trabajo, que seguramente lo tendrán ustedes, que algo sucedió, ¿eh? Bien, ahí Gracias. pregunta Magalí, dice, o comenta Magalí, ¿por qué era una ley transitoria? Más que por eso, porque lo mandaba la Constitución. Esta es la razón y que no se ha cumplido. Bien, pero acá yo estoy dando vuelta lo que había prometido al principio. Estoy viendo primero primero la ley y después la Constitución, porque en realidad la Constitución no se cumplió. Entonces quiero ver cómo nos manejamos y después ver qué dice exactamente esa Constitución. Bien, vamos al artículo 5. El artículo 5 regula el fondo de los aportes del Tesoro Nacional. ¿Sí? Dice, se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio de Interior, ¿sí? Quien será encargado de su asignación. O sea, este 1%
lo maneja el ministro del Interior. Está claro por qué es así, porque el ministro del Interior es el encargado de las relaciones con las provincias de parte del Estado Federal, es el encargado del orden, históricamente fue así, o sea que siempre tuvo, hasta que se creó el Ministerio de Seguridad, una función también de apoyar de alguna forma con fuerzas de seguridad ante cualquier desorden, pero a nivel económico también, cuando se produce un terremoto, una inundación, etcétera, estaría este fondo para atender. Pero ahí dice urgencia financiera. Bueno, acá es donde la cosa se pone un poco más elástica. Es una suerte de estándar jurídico muy amplio y sabemos que las provincias permanentemente entran en urgencia financiera. Y en la práctica, también se los quiero decir, este fondo ha sido utilizado de alguna manera con una forma tan elástica para cuando un gobernador se plantaba y decía, bueno, yo necesito esto y tengo tantos votos en la Cámara de Diputados, se necesita aprobar algo, en general los fondos iban para intentar mejorar la posición frente a esa ley, ¿no? Entonces estos fondos fueron siempre importantes también para ser manejados políticamente bajo la apariencia de una emergencia económica, etc. Bien, dice que el Ministerio del Interior informará trimestralmente, bueno, ahí tuvo una cantidad de cosas, lo pasamos por algo, léanlo. Este fondo siempre fue objeto de censura por parte en general de quienes estaban en la oposición, sea de un partido o del otro, porque se veía que era un fondo utilizado en forma ciertamente arbitraria, ¿no? Pero las veces que se ha intentado regular esto ha fracasado precisamente porque la política ha quedado siempre por encima, está de esas situaciones de transparencia y tienen sus, de alguna manera, sus fundamentos, ¿no? Dice el artículo 6, también un artículo muy importante. El Banco Nación Argentina transferirá automáticamente a cada provincia al Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias el monto de recaudación que les corresponda de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley. Esta es una gran lucha histórica de los gobernadores. ¿Por qué? Porque una vez que el Estado recaudaba, se la quedaba un tiempo y con eso también le servía para ir amenazando. Entonces, no era una forma institucional de manejarse. Entonces, se obtuvo esta cláusula por el cual cada banco, cada provincia va a tener el Banco Nación una cuenta a su nombre y a las 4 de la tarde le van a enviar el porcentaje correspondiente de lo recaudado, o sea, diariamente y puntualmente, salvo los feriados y fin de semana. Las provincias saben que les va a entrar plata en forma diaria, con lo cual pueden planificar sin necesidad de estar rogándole al ministro de Hacienda, al presidente, que le mande la plata que le corresponde. Entonces, esto es muy importante, tan importante, que después pasó al inciso 2 del artículo 75 de la Constitución. Dicha transferencia será diaria y el Banco Nación no percibirá retribución, o sea, gratuitamente se lo envía. Sí, sigo, pero muy importante. Artículo 7. El monto a distribuir a las provincias no podrá ser diferente, es muy importante. El monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no carácter distribuible por esta ley. O sea, lo que crea este artículo muy importante es un piso mínimo de reparto más allá de lo que se recaude por coparticipación. Vamos a aclarar el punto nuevamente, lo dijimos la otra vez. Hay dos grandes bolsas acá. Una es la que va a coparticipación y hay otra que son impuestos de todo tipo, nacionales, que involucran las retenciones, involucran impuestos que no se coparticipan. Lo que está diciendo este artículo
es que supongamos que la coparticipación se caiga, pero los otros impuestos suban, hay un mínimo que es el 34% que siempre tiene que ir hacia allá. Esto lo va a controlar el organismo, lo que hoy es el CFI, la Corporación Financiera digamos, de las provincias, que de alguna forma controla que este número se cumpla. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nunca hubo un acuerdo sobre qué impuestos entraban y cuáles no. Con lo cual la nación lo que hace es sacar impuestos y las provincias ponerlo. Con lo cual la discusión ya lleva 40 años de qué entra y qué no entra. Por lo tanto, vamos a ver que este número ha tenido variabilidades a lo largo del tiempo y después, si puedo... Profe, Sí, ¿era Josefina. el piso mínimo de qué? Del, ¿Crea este artículo? del total de los recursos que se recauden, sean coparticipables o no. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a ver Gracias. un caso. El impuesto al cheque, crédito y débitos bancarios, no era coparticipable y hoy se coparticipa de una manera especial, no exactamente como esta ley, ¿no? Entonces, hasta el momento de su creación eso no existía. Una vez que se crea y se empieza a recaudar, eso forma parte de la suma que hay que tener en cuenta para el 34%. No se coparticipa, está ese impuesto, pero en la masa general se le pone un piso del 34% que no puede ser menor a eso. Cuando, si podemos hoy, si no, la vez que viene vamos a ver que eso fue muy variable. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos al artículo de hoy, que es el artículo 8. A la pregunta de Sebastián. Dice el artículo 8, la nación, de la parte que le corresponde conforme a esta ley, de la propia, o sea, del 40 y pico %, le entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al territorio nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987, que era el año que se aprobó esta ley. Además, la Nación asume, en lo que resulte aplicable, bueno, no importa, otras obligaciones que son las que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué tenemos? El artículo 8 hoy es la piedra del debate sobre lo que sucedió antes de ayer. ¿Sí? Ténganlo en la cabeza. El Estado Nacional, de su propia plata, le va a pasar a la Ciudad de Buenos Aires, a Tierra del Fuego, después de Tierra del Fuego también se convierte en provincia, algo que históricamente ya recibían, que no podía ser menos que eso, pero que podía subir. ¿Sí? Este es un poco el planteo. Continúo. Esto estuvo invariable incluso hasta el momento en el que la Ciudad de Buenos Aires obtiene o es posible declararla autónomo después de la reforma del 94 y de la denominada nuevamente Ley Cafiero, abuelo de Santiago. Bien, voy a seguir, lo vamos a dejar para lo último. Dice el artículo 9, la adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley, o sea, esta ley requiere una adhesión de cada una de las legislaturas provinciales y esa ley debe tener unos contenidos mínimos, que lo tenemos en el artículo 9, que es que acepta esta ley sin reservas, adhesión, que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos. ¿Para qué? Para evitar la doble imposición. ¿Sí? Y después hay una serie de cuestiones que no voy a leer sobre los ingresos brutos, las características que se comprometen, etc. Vamos a ver una serie larga de compromisos, impuesto a los sellos, que léanlo por su cuenta, no va a ser objeto de ninguna pregunta, pero es interesante
ver que esa ley tenía que tener ciertos compromisos de renunciamiento por parte de las provincias, de no imponer y tampoco recaudar, ¿sí? Y cuando se hiciera, que no se pisara con doble imposición con impuestos que iban a ser coparticipables. Bien, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? No, doctor, Sí, ¿qué tal? Alejandro. Bien. No, la verdad que me quedo pensando, ¿no? A partir de todo lo que ha pasado, no solamente últimamente, que tiene un nivel muy, muy importante, sino de un conflicto realmente importante, sino también en otras oportunidades, con otros niveles, pero llegando a la corte y todo. ¿No es un precio muy alto el que se está pagando por esa motivación de eximir a las provincias de la impopularidad que representa y la incomodidad que representa? Porque de alguna manera fue esa la idea que me quedó, ¿no? Como una de las principales motivaciones, eximir a la provincia de tener que poner la cara para pasar la gorra dentro de su propio territorio, transferírselo a la nación y después ir a buscar el producido, venir a buscarlo a Buenos Aires, lo cual parecía ser más cómodo. Parecía que es todo lo contrario. Bien, bien, bien. Bueno, acá yo quizá enfaticé esa cuestión más de comodidad política, o sea, los efectos no deseados, ¿no? Pero en la técnica impositiva se habla de algunas ventajas de este sistema, ¿no? El sistema que no lo estamos viendo en nuestro país y no sé si estará en otros países, pero una de las ventajas es que ahorra mucho gasto en recaudación. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque si cada provincia tuviera que estructurar a un nivel más amplio, requeriría más empleados, etc. Tiene otro factor que tiene que ver con lo que se llama la seguridad jurídica, de que el administrado, el ciudadano, sepa lo que le van a cobrar cada vez que tiene que pagar un impuesto, para evitar la proliferación de reglamentos y demás. Pero esto último, sabemos que la DGI debe sacar una resolución por día, los contadores lo sufren mucho más que los abogados, y tampoco se está logrando este objetivo, ¿no? Con lo cual hay un componente que tiene que ver con esto que hablábamos, de que las provincias dicen, bueno, es un gasto menos, es un desgaste político menos, y por otro lado, la nación que dice, yo tengo que provocar un desarrollo en todo el territorio, tengo que empujar ese desarrollo y necesito más recursos de los que normalmente me daba la Constitución del 53-60. Entonces, hay una mezcla de conveniencias de todo tipo acá, ¿no? Buenas, regulares y malas. Pero tratando de contestar a su pregunta, lo que se ha perdido es un equilibrio. ¿Cuál podría haber sido un equilibrio? El equilibrio de que cada provincia garantice su autonomía con un nivel de recaudación propio. ¿Qué es la recaudación propia? Impuesto de sello, ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, básicamente, ¿no? Es decir, bueno, ese conjunto de impuestos que le dé un 60, 70% y el resto que sea coparticipación. De esa manera las provincias demostrarían un nivel de autonomía económica importante. Pero los únicos dos distritos que pueden exhibir esto son Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que logran superar con creces lo que dependen del Estado Nacional. Entonces, ahí yo comparto con usted, Alejandro, en el sentido de que las provincias están arriesgando mucho acá de su autonomía, porque podrán elegir cada 4 años, podrán elegir cada 2 años a sus diputados provinciales, a sus intendentes, etcétera, pero la realidad es que dependen mayormente de los recursos de la coparticipación. No quiero llamarlo de recursos federales porque efectivamente algo les toca a ellos. Ahora, ¿qué ganan también las provincias? Que a través de estos sistemas
recaudan más que si lo tuvieran que recaudar por sí mismos. ¿Por qué? Porque hay un principio de solidaridad por el cual las provincias más ricas aportan a las provincias más pobres. En este sentido, cuando yo le digo que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% y se queda con el 20%, estamos viendo que ¿dónde va ese 20%? Va a repartirse entre todas las demás provincias en forma solidaria. Y como vamos a ver, nuestro sistema tiene ese principio de solidaridad que no lo tiene, por ejemplo, la Constitución norteamericana. Entonces, estas son un poco las cuestiones en juego. Es decir, bueno, intentamos que el país quede unido, intentamos repartir solidariamente, pero a veces se crean efectos muy poco deseados, como por ejemplo que algunos gobernadores estén esperando que les llegue la plata y que su principal gestión sea en Buenos Aires, generando la mayor cantidad de beneficio posible. ¿Me comprende? Pero es cierto que dice, es un renunciamiento quizá demasiado importante en términos de autonomía. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más? Bien. A partir del artículo 10 se crea la Comisión Federal de Impuestos. Este es un organismo que ya existía de antes, que de alguna manera está integrado por representantes de la nación y de las provincias. Es un organismo muy importante desde el punto de vista económico, fiscal y político. ¿Por qué? Porque en general cuando los gobernadores, lo que se llama la Liga de Gobernadores, se junta para ir después a negociar en bloque, en general lo hacen ahí. Diríamos que antes de ser presidente, Néstor Kirchner, durante el gobierno de la Rúa, era un poco el líder de esas reuniones en este lugar. En el CFI, después con Duhalde, lo mismo. Iba preparando un poquito el terreno para intentar lo que después finalmente logró, ¿no? Entonces, yo no voy a extenderme sobre este porque me parece que nos perderíamos, y aparte porque este organismo después, a través del 75, inciso 2, 3, no, ahora no me acuerdo, creo que 2, se crea un organismo fiscal federal que reemplazaría este con más atribuciones y que finalmente actualmente este organismo intenta tomar hasta que se haga la ley nueva de coparticipación. Lo importante es que este organismo interpreta la ley. Cuando hay una duda, además, se le consulta técnicamente en esta interpretación de la ley, y es un organismo por eso bastante importante desde lo político. Lo voy a pasar, ¿sí? Y vamos a ir directamente a la última parte, el artículo 15, que dice: la presente ley, que es una genialidad de Harach, esto, ¿no? Dice: la presente ley regirá desde el 1 de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989. ¿Por qué? Porque para ese momento, el 10 de diciembre, o sea, 20 días antes, había un nuevo presidente. Entonces, era una manera de decir, bueno, que el nuevo presidente también pueda ajustar un poco esta situación. Punto. Pero dice, su vigencia se prorrogará automáticamente ante la inexistencia de un régimen sustitutivo del presente. Ellos la vieron venir, dijeron, nos cuesta hacer este tipo de leyes, sabemos que si se cae no va a haber otra, porque ya nos pasó con la del 73, démosle una prórroga automática. Bueno, hasta vino una reforma constitucional que viene a reemplazar de hecho esta, y sin embargo la ley sigue viva. ¿Está? Entonces, esto nos permite hoy decir que hay una ley marco de coparticipación que es esta. El principio general es esta ley, con sus excepciones que vimos, más las excepciones que vamos a ver hoy o la semana que viene, que son muy importantes. Artículo 16. Dice, bueno, no es importante. Vamos a pasarlo. Bueno, acá hay una cláusula de garantía. Artículo 17.
con antelación, dice, con relación, perdón, a la distribución de fondos entre la Nación y cada una de las provincias efectuada desde el 1 de enero del 85 hasta el 31 de diciembre del 87, o sea, hasta el momento de que empiece a estar regida esta ley, las partes no podrán efectuar reclamo administrativo alguno, quedando expedita la vía judicial. O sea, se reservan las provincias seguir litigando contra la nación por lo que les quedó pendiente. Y esto es una historia que todavía rebota hoy. Perdón. Bien. Voy a seguir un poquito, a ver si tenemos algo más que sea importante. Bien. No, después son todas garantías que se reservan las provincias para tratar de que el Estado Nacional o beneficie a la provincia de Buenos Aires o a la capital federal. Bien, esto que acabamos de ver es una ley que funciona, es el principio general, ¿sí? Viene la reforma constitucional y manda a que en el año 96 ya tuviéramos una nueva ley que reemplace a esta. Eso no sucedió, ¿sí? Quizá es una de las pocas leyes que falta reglamentar de la reforma constitucional del 94. No quiero todavía ingresar en por qué esto es así, prefiero cuando veamos bien la Constitución qué es lo que manifiesta, ¿no? Sí, lo que me gustaría es volver un punto sobre el artículo 8 y sobre lo que comentaba Sebastián de qué pasa con lo de la provincia de Buenos Aires y demás, ¿no? Bien, este conflicto que tenemos en este momento entre la ciudad de Buenos Aires y el Estado federal. Bueno, el conflicto no es fácil, ¿sí? Pero está claro que en el año 2016 hubo un decreto simple del presidente hasta ese momento, Mauricio Macri, por el cual le aumenta más o menos en 2 puntos la parte de coparticipación que le tocaba hasta ese momento, históricamente, a la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que en ese punto no hubo muchas protestas de parte de las provincias porque no era su plata, ¿sí? Sí decían, ¿y por qué si le diste a ellos no nos das a nosotros? Pero en realidad no era como vimos la plata que le tocaba a cada uno, ni a la provincia de Buenos Aires, ni a nadie. Pero claramente era una masa que le correspondía a la nación y por un decreto simple se lo transfiere a la ciudad de Buenos Aires bajo un fundamento muy importante, que es la transferencia de las fuerzas federales a la ciudad, ¿sí? La ciudad se hacía cargo de parte de la Policía Federal y por eso le transferían el 2%. Las discusiones en ese momento y hasta el día de hoy estaban en torno a si en realidad con un 1% no bastaba y sobraba, de acuerdo a los gastos que tenía la Policía Federal históricamente hasta ese momento, ¿sí? En ese año y en el año siguiente hubo importantes cambios en todo lo que tenía que ver con la relación fiscal entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y que tenía que ver con algo que vamos a intentar ver ahora, que se llama el derecho intrafederal, ¿sí? Durante el periodo posterior a la ley esta del año 88, no hubo una nueva ley de coparticipación, pero sí hubo pactos federales, ¿sí? Esos pactos federales son pactos de tipo histórico en nuestro país, como vimos el Pacto Federal de 1830, el Pacto de San José de Flores, etcétera, etcétera. Hubo muchos pactos y hay una tradición
en nuestro país de arreglar las cuestiones entre la nación y las provincias a través de este tipo de instrumentos, ¿sí? Estos instrumentos se comienzan a utilizar ya muy seguido a partir del año 90-91, ¿sí? Que son acuerdos intrafederales donde se involucran a todas las provincias y a la nación para ir ajustando situaciones, ¿sí? De esta vinculación. Los pactos llegaron a ser en algún momento anuales. Todos los años había uno que se superponía sobre el otro, en parte lo derogaba, en parte lo ampliaba, ¿sí? Y yo quisiera ver si puedo compartir la pantalla y mostrarles un poco qué es esto que estamos hablando. No lo tengo acá a mano. Un segundito, a ver si lo puedo rescatar. ¿Dónde está? Bueno, un segundo nomás, a ver si lo puedo ya traer. Segundo. Una pregunta, profesor. Sí, sí, mientras. No escuché bien. Bien. ¿Estos pactos federales se hacen entre todas las provincias? Todas las provincias, O... entre todas las Ah, provincias se hacen. Sí, no lo gracias. puedo traer. Vamos a ver si puedo intentarlo de nuevo, porque no lo había bajado en su momento. Segundito, por favor. Derecho interfederal. No, no, no. No lo alcanzan a ver ustedes, ¿no? Acá está, miren. ¿Lo ven ahí? No. No. Por ahora no. Bueno, vamos a hacer un segundito más, compartir pantalla. Qué pena que no lo puedo traer acá. Bueno, ahí tampoco, ¿no? No, no, no me lo deja traer. Bueno, No. listo. No, no. Mala suerte. Vamos a ver otras cosas entonces. Les voy a mostrar algunos números, de cómo es. A ver si podemos compartir pantalla. Ahí deberíamos poder. ¿Ahí ven algo? Sí, Sí. está empezando. Sí. Sí. Bien, bien. Bueno, vamos a ver algunos elementos, que esto lo saqué de un organismo que se llama CIPEC, un estudio, un especialista que se llama Walter Agosto, muy bueno, que ha estudiado mucho estas cosas. De alguna manera lo que vamos a ver acá son las transferencias totales, por un lado, lo que se llaman transferencias no automáticas, ¿sí? Que son aquellas que son más discrecionales para esto, no se envían todos los días, etcétera. Y lo que se llama el Fondo Federal Solidario, que es el fondo de la soja, no sé si lo recuerdan ustedes. Acá vemos cómo en el año 2005 no existía el fondo de la soja, que es el amarillo. ¿Se lo ven todos? ¿Alguna duda de lo que estamos viendo? Bueno, y vemos cómo arrancamos el 2005 con una transferencia del 37,7% de todo lo nacional, o sea, por encima del 34%. ¿Bien? Que se debe transferir. Luego va a ir bajando, incluso en el año 2008 llega por debajo de la cifra marcada por la ley, gracias al fondo de la soja. En el año 2009 se araña el 34% mínimo y después comienza a caer por más fondo de la soja que sea, precisamente porque los fondos no automáticos comienzan a bajar, ¿sí? Pero los de coparticipación no bajan, suben. ¿Ven la línea rosada? Y llegamos a el año 2016-2017, donde estamos ya en el 36%. A partir de este momento, del año 2016-17, es cuando se produce, por un lado, esto que está discutiéndose hoy, que es la transferencia del 2% de más a la ciudad de Buenos Aires en virtud de
de la transferencia de la Policía Federal, ¿sí? Pero paralelamente se firman acuerdos fiscales que tenían que ver con un reacomodamiento de impuestos, etcétera, y también estaba atado al fallo Santa Fe que benefició a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis con un viejo litigio con el Estado Nacional que impactó no solo sobre esas provincias, sino sobre todas las provincias, ¿sí? En forma directa sobre estas tres, pues son las que ganan el juicio, pero después en forma paulatina, a través de un 3% anual, que en términos de 5 años debería pagarse toda esa deuda con el resto de las provincias. Entonces, lo que vamos a ver es que a partir del año 2015 y de ese fallo, comienzan a recuperarse nuevamente tanto la coparticipación como las transferencias no automáticas. El Fondo Federal Solidario de la soja se estanca precisamente porque la soja comienza a perder peso a partir del año 2009, donde el precio internacional de la soja cae. Entonces la recaudación es menor, ¿sí? Cuando miramos, a ver si miremos un poco, esto es como porcentaje del PBI, ¿no? Vamos a ver que mientras las transferencias no automáticas son más o menos constantes, las transferencias automáticas van creciendo paulatinamente y también las transferencias por coparticipación a todas las provincias, ¿sí? Esto también es un dato, digo, porque en general hay quejas, etcétera, pero ha venido creciendo. Si miramos la composición, vamos a ver que mientras en el 2005 la coparticipación representaba el 77%, en el 2016 estamos en el 80% de la coparticipación. Esto significa que cada vez más parte de esa masa total de recaudación va hacia el instrumento institucional, que es la coparticipación. ¿Me comprende? Que es un poco el objetivo que tuvo esta ley y que tiene la Constitución, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que decíamos del conflicto que hubo con la ciudad de Buenos Aires, la debilidad para la ciudad es que su transferencia fue a través de una institucionalidad baja, vamos a llamarlo. ¿Cuál es esa institucionalidad baja? Que no fue a partir de un convenio donde estaban involucradas todas las provincias, ni siquiera un convenio entre la ciudad y la nación, porque eso apareció por otra parte, te mando la policía y por decreto te mando la plata. Entonces este es un problema para la ciudad si quiere defender ese 1% que le acaba, porque le sacaron un 1%. Entonces ahí yo creo que hay un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque un decreto posterior deroga al anterior, está claro. Entonces, así como un decreto de Macri, el presidente Macri, le transfiere tanto, un decreto del presidente siguiente o del mismo Macri se lo podría haber sacado. Entonces, las cuestiones de constitucionalidad ya pierden un poco de peso. Ahora, ¿qué podría hacer la ciudad, me parece a mí, para defender ese 1%? Profe, ¿no podría plantear que al haber sido un acto administrativo que otorgó un derecho, tiene que pasar por, digamos, no puede modificarse por decreto, una vez que el derecho está adquirido, digamos? Pero ¿cuál es el derecho ahí? ¿No? Y a ¿Cuál es el percibir derecho? esa cantidad de, digamos, de fondos que por el traspaso, ¿viste?, de la Policía Federal, lo que era Policía Federal, que quedó en la ciudad de Buenos Aires, nada, digamos, es como una suerte de derecho adquirido. Yo Bien, digo, plantearlo de esa forma. sí, yo lo veo por otro lado, porque ahí uno entraría después en la discusión, que ya están entrando, de decir, bueno, pero ¿cuánto sale esta transferencia? ¿Cuánta plata sale? Y seguramente va a estar más cerca del 1 que del 2%. Es una discusión
muy engorrosa para un tema que la ciudad tiene que resolverlo rápidamente. ¿Está? La ciudad necesitaría hoy presentar un amparo que, que alguien diga no innovar y esperar a que pase algo. Pero la Corte también tengamos en cuenta que a la Corte no le gusta este tipo de casos. La Corte dice, este es un problema político que hace a un elemento fundamental de la construcción de la nación, que es el federalismo. Entonces, la tradición de acordar lleva a que la Corte en general pida audiencias de conciliación, y diga, bueno, que vengan las partes y que debatan acá, y vamos a escuchar los argumentos. Vamos a nombrar a amicus curiae, decir, bueno, el de la provincia de San Luis, y vamos a debatir. El de la provincia de Buenos Aires queda afuera. Vamos a llamar a la Facultad de Derecho, para que debate y nos den los argumentos. Todo muy largo, ¿me comprendes? Es una cosa que es muy complicada para la ciudad ahora, cómo está la situación. ¿Dónde creo que...? Perdón, ¿no? Una consulta. Sí, Oriana, sí. O sea, ¿bajo qué normativa se ampararon ambos presidentes para, por decreto, decidir algo que tiene que ver con la coparticipación? El artículo 8 de esta ley. El artículo 8 de esta ley. Que dice la nación, de la parte que corresponde, entregará a la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires. De ahí. Una pregunta. Entonces, sería el Poder Ejecutivo. Es discrecional del Poder Ejecutivo hacer eso, ¿cómo lo hace? O sea, no tiene que... No necesito una ley. No necesito una ley. Okay. Ahora bien, ¿qué es lo que podría hacer? Profe, no entiendo. Josefina. No entiendo. Sí, no entiendo el artículo 8, o sea, ¿por qué se basaría en el artículo 8? Bueno, dice, la nación, de la parte que le corresponde, conforme a esta ley, entregará a la Municipalidad de Buenos Aires, una participación compatible con los niveles históricos. ¿Cómo entrega un poder ejecutivo y decide? A través de un decreto. Sí. La forma normativa es un decreto, ¿sí? Entonces, lo que hace es precisamente eso. ¿Cuál hubiese sido una manera que podría poner, me parece a mí, mayor seguridad jurídica para la Ciudad de Buenos Aires? Que en el momento en que se hizo esa transferencia del 3%, se hiciera, por un lado, una ley, por otro lado, se estableciera los costos de la transferencia, esto fue porque cuesta tanto los uniformes, tanto, etcétera, y por otro, la legislatura de la ciudad aprobara otra ley y se armara una suerte de acuerdo bilateral entre las dos partes. ¿Está? Ahora, eso no existió. ¿Qué es lo que me parece a mí que debería hacer el gobierno de la ciudad? Yo no lo hice. Sería revisar en los años 2016-2017 todos los acuerdos que hubo entre la nación y las provincias, que fueron varios particulares que tenían que ver con, repito, compromisos con ingresos brutos, compromisos con determinadas cuestiones, y que dio por origen también una transferencia y un aumento a lo que se denomina el Fondo del Conurbano Bonaerense, que se le actualizó en parte, y llegó la mitad de lo que podía llegar, en ese momento al mando de la gobernadora Vidal, ¿no? Entonces, hubo en ese momento una serie de actos que podríamos decir que configuraron un acuerdo federal en el cual estaba esta transferencia del 2%. Fuera de eso, yo no encuentro un argumento para declarar una inconstitucionalidad. ¿Me comprenden? Esto es lo que me parece a mí. Meterlo dentro de las reformas que hubo en ese periodo muy corto, que fue de fines del 2016 hasta el año 2017, donde hubo varios cambios en esa vinculación, y repito, donde se le transfirió plata a la provincia de Buenos Aires, después no le cumplieron del todo por diferentes razones, pero se actualizó ese fondo del conurbano, estuvo todo enmarcado dentro del fallo, también el cumplimiento del fallo Santa Fe, bueno, varias cuestiones que se dieron en el mismo momento. Si eso se puede meter dentro de esa bolsa que configuró un equilibrio hasta el 2018, 2019,
quizá podría suceder. Sebastián pide la palabra, ¿no? ¿Puede ser? Sí, una pregunta. Entonces, Sí. ¿los pactos federales son leyes? Bien, bien. Yo quería arrancar con eso y no me deja el PowerPoint, así que lo voy a decir directamente de memoria y después le voy a pasar el PowerPoint, ¿no? Nosotros tenemos a partir del año 1990, un conjunto de situaciones muy graves, que son producto de la hiperinflación de 89-90, lo que les conté como las tres oleadas de hiperinflaciones, que culminan con una serie de plexo normativo que la Corte Suprema denominó nuevo bloque de legalidad, una definición bastante problemática, que tuvo por objeto reformar al Estado argentino, privatizar empresas, achicar el tamaño del Estado, descentralizar salud y educación hacia las provincias, un conjunto de situaciones que obligaban a retocar la ley de coparticipación. En vez de retocar la ley de coparticipación, se hacen estos pactos, ¿sí? Esos pactos, repito, son para apoyar lo que inmediatamente después y dentro de ese supuesto bloque de legalidad estaban la ley de reforma del Estado, la ley de convertibilidad, que de alguna manera mandaba tener $1 en el Banco Central por cada peso que salía, y un conjunto de otras leyes más, muy pocas. Entonces, estos pactos intrafederales comienzan a darse, ¿para qué? Para que el Estado argentino pudiera encontrar el equilibrio macroeconómico que le garantizara el 1 a 1. ¿Está? Las provincias aceptan esto, dice, preferimos la estabilidad ante que la hiperinflación, estamos en este camino, nos adherimos todos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dan y qué damos? Y esos pactos comienzan a funcionar como un ajuste a la puesta en estado de esas leyes, ¿sí? En ese momento también había acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional siempre pide que no haya déficit fiscal. Entonces rápidamente la nación, a través de este tipo de pactos, transfiere la educación, la salud a las provincias, o sea, deja de gastar ahí, le transfiere montos para eso, pero insuficiente, muy insuficiente. Las provincias, ¿qué tienen como anzuelo en ese momento? Tienen como anzuelo que el Estado federal les garantizaba en la mano más plata que la que habían cobrado hasta ahora, hasta ese momento. Entonces, la ley de coparticipación decía, van a cobrar 10 pesos cada una, te vamos a dar 13 pesos. Todos corrieron a firmar el pacto, porque era un porcentaje mayor a lo que tenían en la mano. O sea, pájaro en mano que 100 volando. Este fue un poco el sentido. Y en ese momento, yo era muy joven, me encuentro con quien dirigía eso, que había estudiado conmigo, digamos, era mayor, y me dice, y la verdad es que la inflación se los va a comer crudo. ¿Está? La inflación va a deteriorar ese monto. Yo digo, pero si está la ley de convertibilidad, dice, no importa, va a haber inflación, por más que esté... Bueno, eso sucedió y al poco tiempo tuvieron que firmar un nuevo pacto para compensar esas pérdidas, ¿me comprenden? Bueno, entonces empiezan a generarse estos pactos intrafederales, todos con nombres rimbombantes. Pacto por el empleo, pacto por la producción, pacto por el federal para el desarrollo provincial. Los nombres eran muy atractivos. Bueno, ahí me preguntan qué le garantizaba el Estado. El Estado garantizaba, por un lado, orden macroeconómico. No va a haber hiperinflación, vamos a tener, pero tenemos que hacer un sacrificio. Le garantizaba ayudarlos en el proceso de privatización, le ayudaba con fondos internacionales del Banco Mundial, Fondo Monetario, etc. Le daba cierto atractivo y le garantizaba un monto
mínimo superior a lo que habían cobrado históricamente en ese momento. ¿Me comprende? Esto es para responder la pregunta. Entonces, repito, es como si dijeran, yo hoy cobro 100, pero hay alguien que me dice, mira, yo estoy a 120 hoy, entonces uno va y lo toma, pero había que pensar que este problema existía. Bueno, en un primer momento fue muy interesante porque el Estado logra demostrar que baja el déficit brutalmente y los fondos monetarios empiezan a tomar a Argentina como un gran ejemplo mundial de todo esto, ¿no? Pero ¿qué había pasado en realidad? El déficit se había mandado a las provincias, donde los controladores todavía no la habían aprendido, pero al poco tiempo se dieron cuenta que el problema estaba ahí. Entonces mandan a ajustar a las provincias, ¿comprenden? Y volvemos a tener pactos federales. Entonces, intrafederales. Esos pactos intrafederales se van a ir sucediendo cada un año, cada 2 años, etcétera, hasta la crisis del 2001. ¿Sí? Pero, profe, Básicamente, una pregunta. ¿Las provincias antes, digamos, del acuerdo, tenían solvencia fiscal o, digamos, esto básicamente, digamos, lo exacerbó, digamos, el déficit que tenían? bueno, lo exacerbó, después lo resuelve. Eso también hay que decirlo. Después de un tiempo, cuando ellos privatizan, empiezan un proceso de reforma, logran cierta estabilidad fiscal en todos lados. Una estabilidad muy ayudada por la nación. ¿Sí? Eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la nación se hacía cargo de las cajas de jubilación. Entonces, en compensación con eso, daban una parte ¿cómo se llama? De la recaudación del IVA, lo daban para esto. La masa coparticipable iba bajando, porque se quedaba para atender otras cosas, jubilaciones, pago de la deuda. Entonces, las jubilaciones fueron el driver, son el orientador principal de los grandes cambios. Siempre hay una deuda con los jubilados, siempre hay juicio de los jubilados contra la nación, siempre las cifras son bestiales y organizan a medidas excepcionales. Uno de los cambios los produjo el gobierno de Macri el día que apareció ese con el mortero, ¿se acuerdan? En la Plaza de los Congresos, donde dieron vuelta a todas las baldosas, una batalla campal. La segunda de estos días fue la ley de emergencia económica, apenas ha subido Alberto Fernández, que también le quita una parte a los jubilados de lo La que... desindexó, digamos. Exactamente. Entonces, eso, la realidad es que también es una manera de retirar recursos para un sector. Pero también, vamos a poner, los dos gobiernos lo hicieron porque es un sistema que está muy desequilibrado. Entonces, cuando yo digo que vamos a ver que los grandes cambios, los grandes momentos de este derecho intrafederal tiene que ver con los jubilados, es porque muchas veces es insostenible el sistema, entonces hay que arreglar con las provincias de cómo lo hacemos. Bien. Con esto vamos a hacer un resumen siendo las 12:39 y lo vamos a continuar la próxima vez. Vamos a tener entonces un principio general, ley de coparticipación. Una cantidad de normativa llamado derecho intrafederal, con sus características, al ser una suerte de pacto, no es unilateralmente renunciable. No puede una parte decir yo me retiro sin que todos estén de acuerdo. Y van a tener una jerarquía superior a la ley común, precisamente por estas características. La Corte va a determinar la importancia de este proceso de pactos, y lo va a meter como una ley que está por encima de una ley común. O sea, tenemos ahí la Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales, pero tenemos la ley intrafederal que está por encima de la ley común. Un dato también a tener en cuenta. ¿Qué importancia tiene esto? Y este derecho intrafederal es el que nos ha permitido llegar hasta ahora, con una baja institucionalidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están cambiando. ¿Me comprenden? Y precisamente porque no se está cumpliendo la Constitución del 94. Este es un poco el planteo. ¿Cuál es mi idea ahora? Mi idea es que a partir del martes, veamos
de alguna forma, veamos derecho interfederal más profundamente y veamos cómo queda la situación actual. Cómo es de terrorífica y confusa la situación actual. Con respecto a lo de la ciudad autónoma, contesté lo que puedo contestar hasta ahora. No veo una inconstitucionalidad directa, veo que se pueden agarrar determinados elementos y creo que lo que va a concluir es que la Corte va a llamar a una conciliación y de algún lugar va a salir algo de plata y van a cerrar algún acuerdo en el tiempo. Veremos qué provincia la va a perder o qué sucede, pero no veo otra manera rápida de resolverlo. Ya ayer el jefe de gobierno dijo: yo igual quédense tranquilo, vecinos, que estoy ajustando las cuentas para que no falte nada. Debe estar llamando ministro por ministro diciendo: se acabó todo, empiecen a ahorrar. Este es un poco lo que me imagino que está pasando, porque el daño es inminente, ¿me comprendes? Es un daño que ya lo tiene encima, si bien le va a repercutir el año que viene, porque esto no es inmediato, pero va a suceder así. Entonces ya está poniendo la barba en remojo, sabiendo que esto es una pelea larga, y que políticamente lo pone como víctima y seguramente le va a dar también una suerte de perfil político opositor que lo estaba perdiendo con tanta colaboración así con el Corona, etc. Bien, bueno, con esto cerraríamos hoy. Me gustaría aprovechar los últimos minutos que tenemos para, de alguna manera, hoy es el Día del Maestro, hablar de lo que es quizá uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia, junto con Perón, San Martín, etc., que fue Sarmiento, ¿no? Sarmiento es una persona que escribió 48 tomos de libros, 48 libros hizo en su vida, y es un personaje polémico. ¿Por qué? Porque, claro, agarrarte de párrafos de esos 48 tomos siempre te pone en alguna situación más simpática o más antipática. Entonces, se ha creado entre nuestros historiadores una especie de clásico River Boca, los que están con Sarmiento, o los revisionistas que están en contra de Sarmiento. Yo creo que tampoco podemos manejarnos de esa manera y tenemos que ver al personaje de alguna manera en su totalidad, ¿no? Sarmiento fue una persona que viajó por el mundo. Esto le ha dado la posibilidad de ver cómo funcionaban las cosas, tanto en Europa como en Estados Unidos. De Estados Unidos fue una de las cosas, uno de los lugares que más le impactó por de alguna manera, por el funcionamiento que tenía institucional y por cómo era el desarrollo de las instituciones intermedias, del comercio, etc. Entonces, vamos a ver que va a tener un proyecto político propio y lo va a llevar adelante. Lo va a llevar adelante hasta el fanatismo, en el sentido de que él fue gobernador de su provincia, fue presidente de la nación, fue embajador, pero una vez terminado eso, se va a la provincia de Buenos Aires y crea la Dirección General de Escuela y Cultura de la provincia de Buenos Aires, que todavía existe, y que él pasa a ser como una especie de ministro de eso y sigue fundando escuelas, ¿no? El tipo tenía en la cabeza lo de la educación popular y lo logra llevar como proyecto antes, durante y después de su mandato. Pero repito, es una figura polémica. Él tiene muchas obras muy interesantes, pero una de las más importantes es esta, se llama Facundo, ¿sí? Este libro, ¿por qué digo que es un libro importante para nuestra materia, digamos, para cualquier argentino? Porque más allá de que uno puede estar a favor o en contra, es un libro que divide aguas. Todos los que piensan la Argentina después de Facundo van a hacer referencia al Facundo. Es como decir, no sé, estoy pensando, Borges, todos van a hablar de Borges, ¿me comprenden? Uno puede estar, le gusta, no le gusta, pero todos hablan de ese personaje. Entonces, es un tipo fascinante, ¿no? Repito, con lo que uno pueda, algunos coinciden más, coinciden menos, etcétera, pero es fascinante.
¿Y qué es lo que me parece a mí? Que al igual que Alberdi, cosas que dice en el Facundo, nosotros las repetimos como un sentido común, cuando en realidad son cosas que escribió él en su momento y que influyeron tanto sobre nosotros, ¿no? Los filósofos que estudian la historia argentina y demás, todos van a discutir con Sarmiento, para defenderlo, para atacarlo, etc. Por eso me parece tan importante, ¿no? Pero Facundo es quizás su obra máxima en cuanto a conceptos, ¿no? Y me parece interesante hacer un brevísimo repaso hoy en el Día del Maestro de lo que planteaba él, ¿no? Básicamente, uno de los planteos, él se inspira mucho en Tocqueville, que analizó la democracia en América, y plantea su visión sociológica del país. Y hace algo que tiene mucho que ver con lo que nosotros vimos de la geografía del federalismo, ¿no? Dice, el mal, por esta frase es muy criticado, dice, el mal que aqueja a la Argentina, a la República Argentina, es la extensión. El desierto la rodea por todas partes, se le insinúa en las entrañas la soledad, el despoblado, sin una habitación humana, que son por lo general los límites incuestionables entre unas y otras provincias. Acá hay un tema. Muchos dicen, quería entregar la Patagonia, yo creo que él lo que dice es, básicamente, hay una realidad, muchachos. Hay un desierto. Tenemos que hacer algo con ese desierto. Por supuesto, en la perspectiva de esa generación, el desierto se completaba con gente que venía de afuera, en especial europeos, promover la inmigración europea para cerrar ese desierto. Pero, dice, pudiera señalarse como un rasgo notable de la fisonomía de este país la aglomeración de ríos navegables que al este se dan cita de todos los rumbos del horizonte para reunirse en el Plata, Río de la Plata. Dice, y presentar, bueno, acá le da dignamente su estupendo tributo al océano, dice, que lo recibe en sus flancos, no sin muestra visible de turbación y respeto, por ser un río muy ancho. Pero estos inmensos canales, muy importantes, excavados por la solícita mano de la naturaleza, no introducen cambio ninguno en las costumbres nacionales. El hijo de los aventureros españoles que colonizaron el país detesta la navegación. Él se queja de esto. Dice, tenemos ríos, ¿por qué no navegamos esos ríos? ¿No? Y se considera como aprisionado en los estrechos límites del bote o de la lancha. Esto es muy simpático. Dice, cuando el río le ataja el paso, se desnuda tranquilamente, aprieta su caballo y lo endilga nadando a algún islote que se divisa a lo lejos. Esto lo habrán visto en algún documental en la zona del Paraná. Los gauchos llegan ahí, se desnudan y nadan con el caballo, agarrado del caballo. Eso juro que quiero hacerlo en cualquier momento. No totalmente, pero me gustaría hacerlo. El caballo nada, llega al islote, dice, y se toma sol, se seca y sigue adelante al otro islote. Bueno, él plantea esto, dice, bueno, finalmente, ¿cómo puede ser que no aprovechemos los ríos? Es un problema, dice. Y tiene razón. Norteamérica, dice, está llamada a ser una federación menos por la primitiva independencia de las plantaciones, que fueron las que originaron las ciudades, que por su ancha exposición al Atlántico y a las diversas salidas al interior. Dan el San Lorenzo al norte, el Mississippi al sur y las inmensas canalizaciones al centro. La República Argentina es una e indivisible. ¿Por qué? Porque todo converge al Plata. Ahí lo que está diciendo, unitarismo. Está un poco eso, no lo dice porque sabe que está mal, pero lo está planteando, ¿no? Muchos filósofos han creído también que las llanuras preparan las vías al despotismo. Maquiavelo, ¿se acuerdan? Del mismo modo que las montañas prestaban asidero a las resistencias de la libertad. Es decir, bueno, esta particularidad geográfica que él encontró. Ahora, él hace un análisis de cómo es la sociedad y la divide básicamente en tres. Los indios, los colonos y los que se mixturaron, o sea, los criollos, ¿sí? Entonces,
plantea una tesis muy polémica, y por eso es tratado como una especie de hombre que le tiene desdén al gaucho. Dice que de eso también surge algo que es el gaucho, ¿no? Que el gaucho, a diferencia del hombre de la ciudad y del hombre de las tribus, no está integrado a la sociedad, ¿sí? Que es una persona que no le gusta vivir en la sociedad, que su único lugar de socialización es nada más ni nada menos que la pulpería, donde toma, se emborracha, juega las cartas y juega también a ver quién es el más diestro con el cuchillo. Dice, no se matan, se hieren, porque la cosa es herir al otro. Entonces dice, ese personaje es un personaje que está incluso desde la civilización atrás del indio, porque el indio tiene un cacique, tiene que respetar reglas, pero este no respeta ninguna regla. ¿Me comprenden? Hay acá un prejuicio muy grande con eso, ¿no? Dice, solo le gusta mostrar su destreza, que es el más macho, el que de alguna manera tiene más fuerza, es más hábil con el lazo, cazando animales, etcétera, pero no tiene de alguna manera un hábito del trabajo, y no, ¿por qué? Porque lo consigue todo cazando, no necesita trabajar. La familia está sola con él en un rancho perdido en el desierto, y cada tanto va a la pulpería donde encuentra lo peor. Esto es un poco lo que plantea Sarmiento. Entonces ahí lo ve como un problema. Pero dice algo muy lindo, dice, el hábito de triunfo de la resistencia, de mostrarse siempre superior a la naturaleza, desafiarla y vencerla, desenvuelve prodigiosamente el sentimiento de la importancia individual y de su superioridad. Los argentinos, de cualquier clase que sean, ahí ya dice, somos todos iguales, civilizados o ignorantes, tienen una alta conciencia de su valer como nación. Y todos los demás pueblos de América le echan en cara esa vanidad. Sabemos que esto es así, ¿no? Vas a México y hay chiste nuestro. Se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia los de Latinoamérica. Creo que el cargo no es del todo infundado y no me pesa en ello, dice Sarmiento. Creo que, dice, hay del pueblo que no tiene fe en sí mismo. Para ese no se han hecho las grandes cosas. ¿Cuánto no habrá podido contribuir a la independencia de una parte de América la arrogancia de esos gauchos argentinos que nada han visto bajo el sol mejor que ellos mismos, ni el hombre sabio ni el poderoso? Sí, bueno, el europeo es para ellos el último de todos, porque no resiste un par de corcovos de caballos. Esto es un poco la concepción, dice, son personas con problemas porque están desarraigados, no se sociabilizan, necesitamos una sociedad civilizada, civilización o barbarie, y estas personas no nos sirven para eso. Con esto ha habido toda una cuestión de que Sarmiento estaba en contra de los gauchos y demás, pero cuando esto lo unimos a su idea de educación popular, para él la educación era el remedio para esto. ¿Me comprenden? Por eso yo creo que es también injusto tirarle, estaba en contra de los gauchos y esto. Bien. Y él va a decir que hay un personaje nefasto en todo esto, que es un personaje que viene desde las colonias. Las colonias se iban instalando en ciudades, pero en la campaña era un descontrol, porque los indios entraban, los gauchos hacían lo que querían, etc. Y había un personaje que se llama el comandante de campaña y otro que era el juez de paz. Estos obtenían del cabildo la autorización para proteger la frontera y de paso cobrar impuestos. Entonces se convertían en los grandes capos, digamos, para decirlo en términos mafiosos, de la zona, pagaban a la gente para que lo defiendan, hacían pequeñas montoneras, caudillos, etcétera, que en definitiva tenían como ejércitos particulares, ¿no? Dice, esos comandantes de campaña son el origen de los caudillos. Artigas lo fue, bueno, nombra todo lo que fueron, y yo lo traslado, ¿no? Cuando hablamos de los varones conurbanos, ¿no? Esa costumbre de decir, bueno, hay jefes claros, que manejan plata, que manejan fuerzas territoriales, movilización, en cada ciudad grande, ¿comprenden? Bueno, esto lo trae también, me pareció interesante, nomás dice Artigas, Güemes, López, Ibarri, que después
terminan ocupando territorio y tienen poder territorial, tienen poder de la gente que trabaja para ellos, que los defiende, tienen armas. De alguna manera él dice, esta fue una figura nefasta. El otro es el juez de paz. Dice, hace toda una reconstrucción de cómo es la sociología del país, cuando todavía la sociología no existía como materia, y plantea una cosa también muy importante, que ya le pega hacia los herederos de Rosas, hacia la Constitución de 1853, 60 y posterior. Él dice, en realidad hay una clase social terrateniente que ni siquiera vigila los campos y deja para vigilar en los campos a los capataces. No tiene preocupación por su tierra, lo único que espera son las ganancias de ahí. ¿Me comprenden? Y eso hace que los diferentes sectores geográficos en realidad estén capitaneados por capataces que castigan, incluso con la muerte, a los desacatados, ¿me entiendes? ¿Con quién? Con el juez de paz. Entonces plantea toda una sociología muy interesante, donde nadie puede decir que es un elitista que va a defender a los de plata, sino que él también dice, ojo, porque los que tienen el territorio, lo ganaron en la campaña del desierto, dejan a delegados ahí para que hagan lo que quieran y para que creen una sociedad autoritaria. Con este panorama, él va a plantear ciertamente sus soluciones al problema, ¿no? Repito, la inmigración, la traída de capitales extranjeros, y va a haber otra persona, que es José Hernández, que por un lado va a exagerar esto y va a plantear que se va a requerir no inmigración europea, sino noreuropea. ¿Por qué? Porque dice, tienen mayor moralidad, son corpulentos y trabajan más, saben de labranzas y de ciencias, dice, y de alguna manera nos puede garantizar también una inversión. Lo que hay que garantizar es duplicar la población. La existente, el doble, con inmigrante. Y con eso rápidamente vamos a lograr un cambio. O sea, José Hernández ya lo plantea como una política muy agresiva y muy direccionada. Después se va a arrepentir José Hernández de esto, porque va a decir, tuvimos una invasión cultural, porque se triplicó la población, no se duplicó, y bueno, no solo vinieron los noreuropeos como él hubiera querido, ¿no? Bueno, ese es otro capítulo. Lo que quiero decir es este interés particular por explicar o charlar un poco sobre este personaje tan polémico de Sarmiento, con sus virtudes, con sus defectos, cómo fue el primer sociólogo argentino, ¿no? El primero que describe, quizá muy crudamente, quizá cruelmente, toda la cuestión del gaucho, de los indios, los criollos, etc. Bueno, esto se lo quería comentar por el Día del Maestro y porque tiene que ver con nuestra materia, porque eso va a dar resultados en tanto el federalismo como el sistema político, como en la distribución de los recursos. Bien, ¿alguna duda? Hasta